tomando un diplomado también, yo también soy estudiante. Ya estoy grande, tengo 40 años, pero en este momento soy estudiante de un diplomado de emprendedores sociales en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En este momento estoy tomando mi séptimo módulo, que es el más pesado, porque me tocó un maestro de la ITAM, que es una universidad privada, de las más prestigiadas de este país en cuanto al sector privado. Y no se anda con medias tintas y él no da oportunidades. Él no es flexible. Él incluso llega a decir que estamos en un campo de concentración o que no nos exige mucho a los estudiantes de la UNAM porque no está en el campo de concentración de la ITAM. Cosa que se me hace incorrecta desde el punto de vista de derechos humanos, porque si alguien le escucha decir eso, se va a meter en un problema. Pero bueno, yo respeto su manera de ser, yo respeto su forma de impartir clase. Se ve que se la sabe el señor, puesto que él no ocupa Classroom. Él ya tiene una plataforma educativa llamada Moodle, que utilicé yo en algún momento en una institución universitaria privada donde estudié también mi maestría en Ciencias de la Educación en Netacoacalco. Pero sí nos trae a pan y agua, por así decirlo, a marchas forzadas, ¿no? Por ejemplo, hoy me tengo que conectar a las 6 de la noche, 6 de la tarde, y tengo que trabajar de 6 a 9, ¿no? Su forma de trabajar de él es distinta, muy distinta, que yo creo que si la ocupara yo con ustedes, más de 5 desertarían o protestarían o no aguantarían, ¿no? Porque de por sí la situación ya es difícil y si yo les pongo tiempos de exigencia, que creo que es lo que estaban haciendo la mayoría de los profesores y profesoras al inicio de esta pandemia y de estos semestres en línea o virtuales. Él como trabaja, se conecta a Zoom, nos explica la clase en media hora o 20 minutos y nos pone a trabajar sus actividades en la plataforma, ya sea una nota cornell, ya sea leer un capítulo de un libro, y hacer una nota cornell, que es hacer como un resumen, pero antes del resumen haces una generación de ideas clave o preguntas clave para tener claro el concepto y ya luego haces tu resumen. Y y después de leer un capítulo de algún tema, estudio técnico, estudio financiero, estudio de mercado, que son temas de administración que quizás es una materia que van a llevar ustedes en sextos semestres, pero no se las quiten porque es vital, sobre todo para los que son de logística, de programación, que les hablan de economía, de administración, sus profesores, sus profesoras, así sin explicarles el contexto de qué es el capitalismo, qué es el socialismo, qué es el neoliberalismo, qué es un modo de producción, probablemente también lleven economía. Entonces, bueno, estas carreras son las que se llevan en este tipo de instituciones públicas y privadas como UNAM y como ITAM. Y yo estoy tomando un diplomado en esto. Entonces, después de leer no sé, 40, 50 hojas de un capítulo, ya nos pone a hacer nuestro caso práctico, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar eso en nuestro emprendimiento social? Quiero que sepan que un emprendimiento social es cuando alguien decide no trabajar para otros y trabajar por su propia cuenta, pero para eso tiene que sacrificarse, tener mucha voluntad, esforzarse demasiado, sacrificar familia, hijos, placeres, para poder estar ahí al pie del cañón haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, pues yo el viernes pasado, tengo clase con él lunes, miércoles y viernes, yo el viernes pasado sí trabajé a marchas forzadas porque nos dejó hacer como que un videito, así como los videos que yo les dejo hacer, pero para promover mi proyecto empresarial, productivo, cultural, educativo, ¿no? Y y yo ahí le gané tiempo porque le mandé uno que ya tenía, porque si no, no iba a acabar. Me tardé como media hora haciendo mi nota cornell, me tardé como otra hora y media leyendo mis dos capítulos. Y la verdad, a las 9 no acabé. A las 9 no acabé, y me conecté a las 8:30. Y a pesar de que él había dicho que hasta dónde íbamos y nos iba a dar chance, no nos dio chance. Bueno, según él nos dio chance, ¿no? Pero su chance fue que al otro día, sábado, entregáramos a las 12 de la tarde. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no puedo entregar porque tengo que irme a una consulta oftalmológica y y deme chance de entregarlo después, ¿no? No, 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 no. Lo tiene que entregar esa hora más tarde. O sea, les digo, no es flexible.
Y dije, pues ni modo, ya me fregué. Me dormí a las 12 de la noche el viernes y a esa hora terminé mi proyecto, ¿no? O mis preguntas, ¿no? Así como las preguntas detonadoras que yo les hago, pero estas preguntas tienen que ver con un proyecto, ¿no? ¿A qué le abona tu proyecto a la sociedad? ¿Por qué debe de ser factible? ¿Por qué es viable? ¿Por qué va a funcionar o no va a funcionar? ¿Cuáles son los costos de operatividad? ¿Cómo lo vas a dar a conocer? Una serie de preguntas. Para no hacerse las largas, como 50 preguntas tuve que responder de las 9 a las 12, ¿no? Y no eran preguntas sencillas, o sea, porque eran preguntas abiertas, no tenían una opción de que tú la eligieras, como los exámenes que están haciendo ustedes, que tienen opción múltiple. ¿Por qué nos dice todo esto, maestro? Para que valoren y vean cómo no todos estamos viviendo el mismo contexto, cómo no en todas las instituciones educativas son flexibles, les dan tiempo, son resilientes, son tolerantes, son incluyentes, son comprensivos. Y esto es precisamente porque hace unos días tomé un curso que se llama ¿cómo se llamaba el curso? Era un taller para ayudarles a ustedes, bueno, no, a los dos, ¿no? Por esta situación de la pandemia, a ver si lo tengo aquí, creo que le tomé una foto. Déjenme ver cómo se llamaba. Pero el título era algo así de habilidades psicosocioemocionales para enfrentar la pandemia. Aquí lo tengo. Curso de apoyo, ay, déjenlo abro. Curso de apoyo psicosocial para docentes de educación media superior en preparación para el regreso a clases. Ya vamos a regresar a clases. Sí, el año que viene ya regresamos a clases, pero no en el corto plazo, no tan inmediato. Probablemente en abril o en agosto. Y se nos está preparando, porque esto de las clases online todavía para un tiempo, va para un tiempo larguito, para un tiempo considerable. Pero se nos está preparando porque hemos detectado que en los estudiantes, sobre todo de nivel, bueno, no hemos detectado nosotros, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, las instituciones educativas han detectado que los estudiantes que están en casa, por el quedes en casa, por el aprende en casa, versiones 1 y 2, están siendo víctimas o están pasando por situaciones bastante complejas. Por eso se nos ha pedido que seamos tolerantes, que seamos flexibles, que les demos chance de entregar al último, sobre todo ahorita que viene el tercer parcial. Pero también les pido que se pongan en nuestro lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, las autoridades educativas del sistema educativo nos piden que les demos chance hasta el último día, pero tomen en cuenta también que nosotros tenemos que subir calificaciones a plataforma y eso también es un trabajo porque a veces se atrofia la plataforma y no nos da chance de subir todas las calificaciones. De hecho, a mí me faltó subir el grupo 307 por estar esperando uno de sus compañeros que al final de cuentas no cumplió. Entonces, pues no se vale, ¿no? Creo que hay que honrar la palabra, hay que respetar el compromiso que hace uno. Creo que eso tiene mucho que ver con la ética y demuestra mucho de la actitud ética de la gente. Pero bueno, teníamos para subir calificaciones hasta ayer, no, hasta mañana o hasta el miércoles, creo. Pero les digo, no todos los maestros son flexibles, no todos los maestros aceptan, o sea, es una sugerencia de la dirección, pero ya al final cada maestro decide si lo toma o no lo toma, ¿no? Porque es una política, no es como que una orden, como que una regla, es una recomendación. Entonces les digo esto para que se pongan las pilas y sigan esforzándose, sigan echándole ganas, no bajen la guardia, redoblen esfuerzos. Yo sé que probablemente los agarró por sorpresa un examen el día viernes y que ni aguabá les dijeron y así de, espere. Si usted había dicho que no había tareas, que nos iba a dejar descansar, ¿se los cumplí? No les dejé tareas. Hasta ahorita vamos a iniciar el tercer parcial y hasta el viernes probablemente o el miércoles voy a publicar la primera tarea o las primeras tareas de esta unidad o de esta parte de derechos humanos, ya que es un tema delicado, es un tema fuerte, es un tema difícil de comprender por todos los cambios que han habido en los últimos años, a partir del año 2011, sobre todo en nuestro país. Pero bueno, ¿por qué nos platica todo esto, profesor Ángel? Pues para que valoren y para que vean cómo no todos están en un lecho de rosas,
dijera mi abuelo Cuauhtémoc, donde se les dan oportunidades, primera, segunda, tercera oportunidad, chance de subir al último, chance de subir al último día, chance de subir hasta la noche, chance de... A mí no me están dando ese chance, ¿eh? Pero pues yo no me puedo quejar porque pues sí tengo los medios, tengo mi computadora, tengo mi celular, tengo mi internet, afortunadamente tengo para pagar mi luz, para pagar mi internet, este, tengo todos los medios, ¿no? Aquí la friga nada más es el estrés de que sí, le iba a parar a las 9 y me iba a ir a acostar, pues no, ahora le paro hasta las 2. Pero bueno, ya tengo mi estrategia, no se preocupen. De hecho, el maestro se enojó conmigo por un comentario que hice. Y a mí se me hizo una exageración, pero bueno, les digo, cada quien tiene su carácter. Él decía, es que no quiero que se hagan patos durante vacaciones y olviden el proyecto, lo dejen tirado y en enero sigan filitos, sigan cuchillitos de palo, sigan afinaditos con el trabajo que estamos elaborando, ¿no? Y yo le comenté, pero pues ¿cuáles vacaciones si estamos en pandemia? No vamos a salir de casa, quédate en casa, le comenté. Y él me dijo, no, por favor, Ángel, utilice el chat para lo de la clase. Pues fue un comentario para romper el hielo, para... Entonces, no todos los maestros tienen esa tolerancia, no todos los maestros tienen esa apertura, no todos los maestros pueden llegarse a echar un chascarrillo, una broma con sus estudiantes sin rebasar los límites del respeto. Entonces, eso se los platico porque veníamos de una dinámica muy diferente con los otros maestros. Había clases las 3 horas, hacíamos comentarios personales, profesionales, hacíamos debate, discusión, y al final nos daban 1 o 2 días para entregar nuestros trabajos, incluso el fin de semana, ¿no? Entonces, pues ya nos habíamos acostumbrado a esa forma de trabajo y de repente llega otro y nos cambia la dinámica totalmente. Por una parte está bien porque sales de tu zona de confort y te ponen en reto y en desafío, pero sí te incomoda y sí te pega y sí te mueve el tapete porque dices, te tienes que adaptar a una nueva forma de trabajo, ¿no? Al final, a lo mejor, si llega otro maestro y se pone igual de exigente que él, pues a lo mejor nos adaptamos, ¿no? Pero bueno, eh, en el curso que tomé de habilidades psicosocioemocionales para el retorno de la pandemia, nos dice que hay muchos de ustedes, estudiantes, que están sufriendo violencia intrafamiliar, que están sufriendo estrés, depresión, motivación, falta de autoestima, que se sienten violentados, incluso desde casa, que cometimos un error al mandarlos a casas porque probablemente la violencia estaba en casa. No quiero que me digan, sí, yo me siento identificado, no, 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 nada más quiero que hagan una reflexión. O si me lo quieren decir abiertamente, no hay bronca, o si me lo quieren decir en privado, o si me quieren mandar un correo, o me quieren decir, oiga, después de que acabe todo esto, me quiero quedar con usted, adelante, no hay ningún problema. Porque yo he bajado una serie de materiales de apoyo para esta situación, ¿no? Páginas, correos electrónicos, teléfonos, mails, líneas telefónicas para apoyo psicosocial, psicoemocional, psicológico, porque desgraciadamente muchas veces creo que no es suficiente el apoyo que da el departamento de orientación, o el departamento de orientación está más metido en buscar a los estudiantes que brillan por su ausencia y no están para nada, y desatienden probablemente de manera involuntaria esta situación, ¿no? Y también, desgraciadamente, en el sistema educativo no contamos con un departamento de psicología. Pero créanme que en mi experiencia, yo en algún momento cuando fui adolescente, que me llegué a sentir deprimido, que llegué a tener pensamientos suicidios, porque sí los llegué a tener, estaba medio loquito de chavito, y que llegaba a tener pensamientos de que nadie me quiere, todos me odian, me como un guasanito, así, ¿no? Sí llegué a hablar esas líneas de atención telefónica y sí son un gran apoyo. Así que si alguien cree que necesita hablar con otra persona, platicar con otra persona, expresar abiertamente sus emociones con otra persona, llorar con otra persona, sentir que no está solo en esta pandemia, que no está desamparado, que no está dejado de la mano de quien ustedes crean, porque acuérdense que hay libertad de creencias religiosas, aunque a veces yo le tiro a la religión, pero no es de mala onda, o sea, es porque soy un hombre de ciencia, de cultura, no tanto de fe. Pero ya lo veremos más adelante. Entonces,
Pero respeto y reconozco que debe de haber por ahí un dador de vida, un creador, las religiones, no sé, respeto. Entonces, a veces la fe, a veces la esperanza es un gran aliciente para una sociedad que está enfrentando situaciones complejas, caóticas, difíciles, como la presente pandemia, ¿no? Entonces no quería empezar mi clase sin que tuvieran esta información, que supieran que hay medios, que hay recursos, que hay formas a las que ustedes pueden acudir en el momento que ustedes lo decidan para sentirse más confiados, seguros, apoyados, que no están solos. Porque sí, o sea, creo que desgraciadamente, pues no es fácil perder un familiar y seguir en esto de vivir. Eh, Tampoco es fácil cambiarte de casa o quedarte sin trabajo o quedarte sin pareja o quedarte sin alguna situación que tenías en tu vida cotidiana, rutinaria y seguir. A veces nos hace falta, ¿no? Leía yo que un duelo no nada más es perder a un ser querido. Un duelo probablemente pueda ser perder un trabajo, perder una situación de pareja, una relación de noviazgo, cambiarme de casa, porque estaba tan acostumbrado a vivir en un lugar y ahora me tengo que cambiar y empezar desde nuevo, de cero, en un contexto que probablemente no sea yo aceptado o no conozca. También perder la salud es un duelo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, pero bueno, tenemos que seguir. Mm, pero sí se vale llorar, sí se vale expresarse, sí se vale manifestarse, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues nos quedamos con eso y al rato nos vamos a enfermar, ¿no? Yo he conocido personas que tienen muchos problemas y por no meterse en más problemas, o por no ser juzgados, o por no ser criticados por una sociedad moralista hipócrita, no lo dicen, se lo tragan. Pero el tiempo cobra facturas y al rato eso que se tragaron, que no dijeron, que no pudieron o no supieron expresar de una forma resiliente o ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Una forma resiliente o una forma proactiva, asertiva, una manera asertiva. Se te convierte en una enfermedad. Entonces eso es lo que quiero evitar con ustedes, ¿no? O sea, no me está gustando el hecho de que haya compañeros, compañeritas que estén enfermando de la vesícula, que ya hayan tenido que haber sido operados. Entonces no me gusta, o sea, están en una etapa muy bonita en la cual deben de disfrutarla, deben de vivirla al máximo, con responsabilidad, con inteligencia. Pero desgraciadamente vino la pandemia y pues les complicó la vida, ¿no? No me gusta tampoco que haya estudiantes que se tengan que poner a trabajar para poder seguir en esto, ¿no? Y reconozco su esfuerzo porque a pesar de que no se conectan a sesiones de Meet, ven los videos y entregan su información. Y entregan trabajos de excelencia, entregan trabajos que valen la pena, que yo agradezco y valoro bastante, aunque muchas veces no se los diga, por lo mismo de estar presionado y atendiendo a 7 grupos, ¿no? Entonces, bueno, este curso me sensibilizó, me hizo reflexionar sobre todo esto y decir, bueno, pues creo que sí nos debemos un break, un relax, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana yo nada más fui por mis estudios. Afortunadamente me dijeron que mi queratocono, que es como que una deformación que está sufriendo el ojo izquierdo, está estable, que nomás traiga mis lentes y me sigue echando mis gotas y nos vemos en marzo. Dije, bueno, un problema menos. Ahora ya nada más lo de la vesícula, programar el estudio, la operación, a ver si se deshace o no se deshace. Y afortunadamente, pues, estoy bien. Tengo una casa, tengo un trabajo, tengo una pareja, me gusta lo que hago, disfruto todos los días de lo que hago. No tengo hijos, pero tengo un par de mascotas, estoy viendo qué onda con los hijos, porque pues no a todos se nos facilita, a muchos se les facilita
tener un hijo, una relación ahí esporádica y ya, pum, salió el hijo, pero a otros no. Y la vida sabrá por qué, ¿no? No lo sé, tampoco voy a juzgar. Pero sí, dije, híjole, creo que los chavos se merecen saber esta información. Bueno, los chavos y chavas, ¿no? Sobre todo ahorita que vamos a tocar un tema bien interesante, bien preocupante, ¿no? Que son los derechos humanos. Que los tienes por el simple hecho de ser un ser vivo, de ser un ser humano. Pero que el derecho humano que más se tiene que respetar hoy en día es violado, es vulnerado. De no ser así, no habría millones de mujeres o miles de mujeres protestando en las calles por su derecho a la vida y por exigir que no las asesinen, que no las maten más, que no vulneren su vida, su integridad física, psicosocioemocional, que dejen de ser violentadas, maltratadas. Entonces, estamos mal como sociedad. Creo que el machismo, el feminismo, están siendo mal entendidos o comprendidos de una manera errónea e inadecuada, ¿no? Les voy a pasar una página, por ahí guárdenla. No sabemos cuándo la podremos necesitar, incluso yo. Ahí donde quedé. Ah, ya, está hecha. Que es la página que nos recomienda el curso este de apoyo psicosocioemocional, ¿no? Dejen ocupar tu pantalla. Es una página del gobierno, de la Secretaría de Salud, de páginas de apoyo psicosocial, psicoemocional, para platicar. Porque desgraciadamente muchas veces papá, mamá, pues está enfermo, está trabajando, el maestro o la maestra está más metido en ver que no suba su índice de reprobación y que todos se entreguen. La orientadora está más metida en buscar a la gente que no se conecta. Los directivos están más metidos en subir su eficiencia terminal, en conservar a su matrícula escolar, y se nos olvidan estos detalles pequeños pero importantes, ¿no? Tener una mente sana, un cuerpo sano y un espíritu sano para poder seguir en esta batalla, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la sana distancia, aquí están los teléfonos de apoyo, aquí nos hablan de algunos audios de qué es la salud mental, aquí vienen algunos videos de cómo controlar la salud, cómo no caer en situaciones de irritabilidad, cómo no caer en situaciones de agresión, en situaciones de violencia. Ahí cuando tengan un tiempo, mejor no ahorita, o cuando lo crean necesario, échense un clavado, miren, hay muchas opciones, ¿no? Hospitales, institutos. Ahorita todo el mundo se refilas, línea UNAM, línea Teletón, por ahí si alguien tiene alguna persona con situaciones de discapacidad o capacidades diferentes. Psicológicos sin fronteras, estoy contigo, red de sostén de emocional para familiares en duelo, ¿no? Es el caso de haber perdido un familiar, que no es nada sencillo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la red de apoyo. Entonces, bueno, quiero que sepan que en el año 2000, dejo compartir porque les voy a buscar un archivo. En el año 2011, México tuvo modificaciones en materia de derechos humanos. O sea, yo les puedo explicar, y yo es lo que venía explicando en mis clases, ¿no? ¿Saben qué, chavos? Pues no está tan complejo esto. Derechos humanos los tenemos por el hecho de ser seres humanos, y los tenemos aquí en China. Los tenemos todo mundo, para pronto. Ah, perfecto. Y son 30. Y me los van a investigar de tarea, y es importante que los conozcan porque solo así van a defender sus derechos y los van a conocer. Primero es conocerlos, y una vez que ya lo conocen, ahora es promoverlos. Y una vez que ya los conocen y los promueven, ahora es aprender a defenderlos, ¿no? Incluso por ahí les bajé. Ayer estuve trabajando un ratito, quise tratar de descansar, pero me acordé, dije, ching, voy a empezar derechos humanos. ¿Y cómo voy a empezar? ¿Y cómo puedo empezar de una manera lúdica y no tan acartonada o tan de flojera, ¿no? Ah, pues una historieta. De hecho, van a hacer una historieta ustedes de derechos humanos. Y me encontré por ahí una historieta de derechos humanos del gobierno anterior.
Entonces, y me encontré una cartilla de derechos humanos, entonces se las voy a compartir o se las voy a subir a Classroom para los que no se hayan conectado a esta sesión, o se las voy a compartir por WhatsApp también, ¿no? Para que no haya pretexto de que a mí no me llegó, yo no me enteré, ¿no? O sea, aquí se trata de, ¿cómo se llama? Derechos humanos. Se trata de facilitarles la vida y de darles todas las armas para que ustedes puedan seguir adelante y puedan culminar satisfactoriamente este taller de ética, este curso, esta asignatura, como la quieran ver. Y ya con estas reflexiones que vamos a hacer o hemos estado haciendo, cada quien decidirá si quiere vivir la ética o no en su vida, ¿no? De hecho, me sorprendí porque el gobierno de México acaba de publicar una guía de ética, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la cartilla moral, que era como que una guía de la conducta moral, que no se escribió en este sexenio, sino se escribió desde hace 1940 con Alfonso Reyes, un gran mexicanista también, escribió la cartilla moral, ya nomás el gobierno de México y su vocero principal y sus asesores, Jesús Ramírez, Agustín Pinchetti, entre muchos otros personajes, la adaptaron a lo de hoy, pero aparte crearon una cartilla moral. Y la propuesta que están haciendo, que ya fueron criticados, ya fueron en redes sociales criticados y también apoyados, que dice que la violencia no se termina con perdón, que dice que la violencia y los asesinatos, los secuestros no se terminan con una reflexión o un acto de constricción o con pedir disculpas o perdón, que la gente quiere justicia, que un librito o un librajo no les va a ayudar a reflexionar, ¿no? Pues yo difiero, créanme que yo he leído muchos libros, mucha información, y a mí me ha ayudado para enriquecer mi clase, como ustedes se han podido dar cuenta, como esto de la pedagogía tolteca, el Renacimiento mexicano, entre otras obras, y me ha ayudado a cambiar mi perspectiva de la vida, mi visión del mundo, me ha ayudado a enfocar mejor mis metas de vida, me ha ayudado bastante. Entonces yo digo que sí, una lectura, el hábito de la lectura, puede modificar las conductas de un ser humano. Pero ya lo veremos, ¿no? Digo, no es obligatorio leer ni la cartilla moral ni la guía ética, y lo han dicho, sino es como que una alternativa, ¿no? Para reflexionar, así como las comunidades de indagación que hemos manejado, ¿no? Entonces, bueno. Espérame. Voy a buscar la guía. Es que quiero tener todo el material ya, porque si no luego vas a andar buscando. Entonces, bueno. Les decía yo que yo enseñaba, o yo explicaba que los derechos humanos los teníamos por el hecho de ser seres humanos y estar vivos, ¿no? O sea, fácil. Y las garantías individuales se tienen por el hecho de haber nacido mexicano o haber estado, habitar en territorio nacional o mexicano, ¿no? Y yo venía con esa idea, ¿no? Los derechos humanos están consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, y los antecedentes de los derechos humanos surgen en la Revolución Francesa, ¿no? Por la situación de la lucha de la abolición de la justicia social, la abolición de la esclavitud, la libertad, todos estos temas que de alguna manera empezamos a ver en un inicio. Y las garantías individuales están consagradas en la Carta Magna o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, ¿no? La máxima carta, el máximo documento que puede tener nuestro país, ¿no? Así venía yo con esa idea, jóvenes. Hasta que en el cuarto módulo de mi diplomado, no me acuerdo, una maestra que se llama Angélica Aguilar, que es abogada, que me dio la materia de marco jurídico para poder darle la estructura legal a mi asociación o a mi organización cooperativista, dice, no, está usted mal. Porque preguntó, ¿no? ¿Quién sabe qué son los derechos humanos? No, pues, yo, no, es erróneo. ¿Por qué? No, dice, mire, en buena onda. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hice?
No, 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 dice, mire, quiero explicarle que a partir del año 2011 se hizo una reforma a la Constitución. Porque yo argumentaba y le decía, ¿no? Que fue un error del presidente Enrique Peña Nieto mezclar derechos humanos y garantías individuales en la Constitución, desde mi punto de vista, ¿no? Porque las garantías individuales tienen un tratamiento jurídico nacional, o sea, tienes garantías individuales por el hecho de haber nacido en México. Por el hecho de haber nacido en México tienes derecho a la educación, tienes derecho al trabajo, tienes derecho a ejercer la profesión que más te plazca siempre y cuando no sea ilegal, etcétera. Y tienes derechos humanos por el hecho de haber nacido pues, ser humano. Y los derechos humanos son de carácter internacional, o sea, vivas en México, vivas en Japón, en Italia, en China, en donde vivas, cualquiera que sea el país, esos derechos humanos se te deben de respetar. Sí, 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 está muy bien, joven Ángel, pero hay un pequeño detalle. A partir del año 2011, que se empezaron a hacer tratados internacionales, se dejan de llamar de garantías individuales y se comienzan a llamar derechos humanos, que eso fue lo que a mí me costó entender, ¿no? Entonces, ¿por qué se empoderaron más los derechos humanos en México? Porque se incluyeron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ah, chispiajos, esa no me la sabía. Entonces ya me puse a investigar y efectivamente me encontré este documento, vean, vamos a leer. ¿Qué es la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del año 2011? No sé si ven, si no lo abro más. Más bien lo voy a abrir más porque no alcanzo a ver. En el año 2011 se modificó en la Constitución la forma de proteger los derechos de todas las personas. La reforma modificó 11 artículos de la Constitución mexicana, específicamente el artículo primero, tercero, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 107, apartado B y 105. Quiero que sepan que, igual y me equivoco, hasta donde yo me quedé, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene de 130 a 136 artículos. Y todos los mexicanos las debemos de conocer. No aprender de memoria, sino más bien conocer y saber reflexionar para poder ver cómo reaccionar en el momento de que se me esté violando una garantía individual, ahora derechos humanos. Los cambios más significativos en el artículo primero fueron los siguientes. Ahora se usa el término derechos humanos, antes el texto hablaba de garantías individuales. Ah, ok. Y se establece el principio pro persona. ¿Qué es eso? Este es probablemente uno de los cambios más importantes o significativos de esta Constitución, porque significa que en caso de que un juez o una autoridad judicial, acuérdense, también vamos a hablar de política, de democracia, aunque ya por ahí algunos me dijeron que no les gusta hablar de política porque terminan peleados con familiares, con amigos, por ideologías, por creencias, por tendencias, por apoyar a una postura o a otro, ¿no? Bueno, ya lo veremos más adelante y lo analizaremos. La política no se estudia por gusto, se estudia por necesidad. Polis viene de pueblo, viene de ciudad, y la política ayuda a los pueblos y a las ciudades y a las sociedades a organizarse mejor y a vivir en comunidad, en armonía, en convivencia y a llegar a acuerdos en caso de haber diferencias. Punto. Para eso se utiliza la política. La politiquería que se andan peleando, que se andan sacando sus trapitos al sol, que se andan sacando sus fraudes y evidencias, eso no es política. Pero bueno, ya lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el principio pro persona? Ah, les decía yo. El poder en México se divide en tres poderes, ¿no? Poder, eso lo vieron ustedes en secundaria. Poder ejecutivo, que es el que ejecuta. La presidencia de la República, que es el que ejecuta las leyes y hace cumplir las leyes. Poder legislativo, que es el que legisla. Es el que hace las leyes. Es un congreso bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Son alrededor de 500 diputados. Por ahí hay en cuestión algunos que se llaman plurinominales, que nadie los elige, sino que son repartidos por sorteo a los partidos políticos que hayan ganado las elecciones en determinados periodos o que hayan tenido mayor preferencia electoral o mayoría de votos, que por ahí se quiere hacer una reforma para quitar a los plurinominales porque ni trabajan ni hacen nada y sí ganan sus buenos 100,000 pesos al mes. Y el Poder Judicial, que es el que jode, no, ese no, que es el que castiga o hace cumplir la ley, ¿no? Por ejemplo, si yo violo la ley, el Poder Judicial es el que me castiga, ¿no?
Entonces, en el caso de que un juez o un ministro o un magistrado, que son los que ocupan este poder judicial, el Supremo Tribunal de Justicia de la Federación, que por ahí hubo un problema en México de que los magistrados o jueces no se querían bajar el sueldo, ya que este gobierno y este presidente hizo un decreto donde nadie iba a ganar, ningún funcionario público podía ganar más que el presidente. Quiero que sepan que anteriormente, Enrique Peña Nieto, el antepenúltimo presidente de México, ganaba casi 450,000 pesos al mes de sueldo, mensuales, libre de impuestos. Y Obrador hizo una reforma en la cual dijo, nadie va a ganar más que el presidente y yo me voy a quedar con un sueldo mensual de 100,000 o 110,000, ¿no? Entonces nadie puede ganar más. Y hay por ahí unos videos en YouTube de los youtubers, o hay videos, o hay noticias en periódicos, por ahí si le buscan, donde hubo un problema entre el Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados y jueces, y el gobierno de México o la presidencia de la República, porque se pusieron al brinco y se opusieron a ganar menos, ya que estos amigos ganaban o ganan alrededor de 250,000 pesos al mes, más que el presidente, y casi la mitad que un presidente antes. Entonces ahorita estamos en ese brete, en esa lucha, en ese debate, para ver cómo le hacemos, si hacemos una consulta, si hacemos un documento, si hacemos una petición, una marcha o algo, para que estos canijos magistrados ya no ganen tanta lana, ¿no? Entonces, bueno, si un juez no sabe ante un problema qué norma o qué ley aplicar, de todas las que hay, va a deber, tiene la obligación de regirse por el principio de pro persona, ¿no? Debe de elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. ¿Sabes qué es un tratado internacional y cómo se reconocen en los derechos humanos? Es un documento firmado por 2 o más países en donde quedan establecidos derechos y obligaciones para ambas partes, ¿no? México tiene alrededor de 50 tratados de libre comercio y algunos otros pactos, ¿no? Que de estos pactos nacen los derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta y creo que hasta quinta generación. Los derechos humanos pro persona, los derechos humanos civiles, los derechos humanos políticos, los derechos humanos culturales, etcétera. Ahorita los vamos a ver. Podríamos decir entonces y podríamos destacar lo siguiente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 generaciones de derechos humanos. Tenemos derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y las ODS, o Objetivos de Desarrollo Sustentable, en una Agenda 2030, en un convenio que hicieron los países más poderosos del mundo, no sé si ya se los había explicado, que de hecho el presidente habló hace algunos días en la conferencia del G20, de la cumbre más importante de negocios del mundo, con los miembros de los diferentes países, y hizo una alusión a eso, ¿no? Que el derecho humano más vulnerado, más amenazado en este momento es la salud. Entonces, que le pedía de favor a los organismos internacionales, como Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que ya no endeudaran más a los países latinoamericanos sobre todo, porque si no jamás íbamos a salir de este problema de la pandemia, ¿no? También hay una Convención Americana sobre Derechos Humanos, hay un protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, llamado Protocolo de San Salvador. También debe de saber que a partir de la reforma 2011, la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos están al mismo nivel. O sea, ya esto está parejito. Esto significa que cuando un juez o una autoridad esté valorando qué norma aplicarte, tiene que considerar a los tratados internacionales para tomar su decisión. Esto te interesa porque México ha firmado muchos tratados relacionados con temas de derechos humanos y por lo tanto se amplían tus derechos y vas a estar más protegido. A partir de esta reforma, todas las normas de derechos humanos se van a tener que interpretar no solo de acuerdo a la Constitución, sino también a los tratados internacionales que México haya firmado con otros países en materia de derechos humanos. A esto se le llama interpretación conforme.
También puedes encontrar en el artículo primero los principios de los derechos humanos. Te los explicamos. El primer principio es que los derechos humanos son universales. Todos somos iguales y todos tenemos exactamente los mismos derechos. Es el principio de universalidad. El principio de interdependencia e indivisibilidad nos dice que todos los derechos humanos son de igual valor. No se puede dar preferencia a uno sobre otro. Un acto o una omisión de la autoridad afecta siempre diversos derechos, ya que estos se encuentran interrelacionados. El principio de progresividad. Siempre hay que ir hacia adelante, ampliando el catálogo de derechos humanos y avanzando en su cumplimiento. No se puede permitir ningún retroceso en la protección de los derechos. Nunca se puede dar un paso atrás cuando se trata de derechos humanos. Asimismo, queremos que sepas que ahora los servidores públicos están obligados por la Constitución en materia de derechos humanos a respetar, a no interferir, obstaculizar, impedir el goce de tus derechos humanos. Es decir, evitar acciones o omisiones que violen tus derechos humanos, ¿no? Atentamente, Secretaría de Gobernación, cartilla que sabe sobre la reforma constitucional de derechos humanos, conoce y ejerce tus derechos, artículo primero constitucional, Subsecretaría de Derechos Humanos, Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, Dirección General de Política de Derechos Humanos, Dirección Física, teléfonos, extensiones, ¿no? Bueno. Pero bueno, ahorita todo es por redes, ese es el primer documento. Ahora, me encontré una cartilla, o bueno, una historieta, que habla sobre la Constitución en acción de los derechos humanos y sus garantías. Esta ya no la voy a leer, esta ya la van a leer ustedes. Se las voy a compartir en Classroom o por WhatsApp y me van a hacer una interpretación o un documento, resumen, de lo más importante de este documento. Son 36 hojas. Pero aquí se resume. El contexto es que una familia después de un día de la independencia se celebra y muy orgulloso por ser mexicano y todo, pero a ver si muy mexicano, ¿qué es la Constitución? Ah, caray, espérame tantito. No te preguntara quién es el Chavo del Ocho, porque entonces sí sabrías, ¿no? Entonces aquí se empieza a hacer un debate entre los miembros de la familia y empiezan a disertar qué onda, ¿no? Van a hacer un nuevo bebé, o bueno, acaba de nacer un nuevo bebé, y empiezan a ver qué onda con el centenario de la independencia y los derechos humanos y todo esto, y cómo fueron surgiendo, empiezan a leer los artículos más importantes, ¿no? De la Constitución. Esta jovencita dice que es muy complicado, pero las personas más diestras o inteligentes de la familia, entre ellas el abuelo y el padre, tratan de explicar, ¿no? Por qué tenemos derechos y garantías, y por qué se hizo ese cambio y ya no son garantías individuales y son derechos. ¿Por qué tiene su antecedente en la Revolución Francesa, en la Carta o la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano? ¿Por qué también las mujeres tienen derechos, ¿no? La equidad de género. ¿Cómo se llamó la mujer que luchó por los derechos de la mujer, ¿no? Viva Olimpia, así se llamaba. Por eso a la ley que se acaba de aprobar de que las mujeres no deben de ser acosadas ni en la calle, ni en redes, ni en plataformas, ni nada de eso, le llamaron ley Olimpia. No sé si ya sabían eso, que se aprobó una ley que prohíbe eso. Si no, pues búsquenle, infórmenle. Esa ley se acaba de aprobar, ¿no? Nos explican qué onda con la colonia, cómo ahí se vulneraron o violaron derechos, pero cómo después en la independencia se logra una Constitución de Cádiz que tiene influencia en la Constitución mexicana, cómo el cura Hidalgo luchó por la independencia, cómo fue el surgimiento de la primera bandera de México, cómo fue la lucha del general José María Morelos y Pavón. Todo. O sea, en síntesis, aquí nos resumen como que la historia de México en una historietita de 36 paginitas para entender la importancia de los derechos humanos. Porque es importante y obligación del mexicano pagar impuestos, que ahorita hay muchos mexicanos que les condonaban demasiados impuestos y ahora que les exigen pagar lo que les toca, no quieren, se rebelan, van, se montan en el Zócalo y hacen un show ahí y ponen sus casas y dicen que eso es democracia y al final vas y te asomas a las casas y no hay gente, entonces ¿qué pasa? O hay puro indigente y resulta que, pues, como que un indigente está protestando, o por qué protestaría, ya te empiezas a sacar tus propias conclusiones, ¿no? Porque es importante votar, defender la patria, en qué momento se te pueden suspender tus derechos o garantías, bueno, tus derechos humanos, o si se te deberían de suspender, ¿no? Entonces, está interesante. Ajá.
Y esta cartilla, que es la que debería de traer todo mexicano, o debería de conocer, o si no conocen ustedes ahorita que son jóvenes que están estudiando y que ya la conocen, pues dénsela a conocer a sus familiares, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Son facultades que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de serlo. Caray, ¿cómo? ¿Otra vez? Son facultades que tenemos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de ser personas. Ok. Sin ellos no podemos vivir con dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Porque a muchos se nos ha olvidado qué es la dignidad. Pues que nadie venga y nos humille, nos violente, nos maltrate, nos golpee, nos patee, nos vitupere, nos escupa, nos violente, nos agreda, que nadie venga y quiera quitarme mi trabajo, que nadie venga y quiera quitarme mi derecho, ¿no? Por ejemplo, ahorita en México se está debatiendo mucho un rollo llamado outsourcing o subcontratación. El gobierno de México y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social están pugnando por regular o cancelar este tipo de modalidad de contrato laboral en el país. ¿Por qué? Porque fíjense la que le aplicaron a mi esposa, para que vean, yo lo acabo de vivir. Mi esposa trabajaba en una empresa llamada Termoclima, y esa empresa se dedicaba a hacer productos o instalaciones de condiciones climáticas y así, ¿no? Y mi esposa es contadora y se dedica a llevar la nómina, los sueldos y salarios, la gestión, la administración de la empresita, o es apoyo. Y resulta que la despidieron. Yo sí sé por qué la despidieron. No la despidieron por mal elemento o por corrupta o por no hacer bien su trabajo, porque yo conozco a mi gente y yo sé que mi gente es de calidad, es de excelencia, hace bien las cosas, sobre todo si es mi pareja. Pero la despidieron porque estaban acostumbrados a eso las empresas. Despiden a la gente antes de Navidad o antes de diciembre o antes de que llegue fin de año para no darle aguinaldo, vacaciones, sus prestaciones de ley, prima de antigüedad, todas las prestaciones de ley, principalmente aguinaldo, prima vacacional, principalmente. Y las vuelven a recontratar en enero. Y ya, las empresas, gandallas, porque esos son, se ahorran ese billete. Sobre todo si están contratados por outsourcing. Mi esposa dijo, ok, está bien, ya me despidieron, ok, pero me van a dar liquidación. No, señorita, le vamos a dar finiquito. No. La ley dice que merezco una liquidación. Y no de la cantidad que ustedes me están diciendo, sino del triple. No, es mucho, que no sé qué, pues es que no es de que yo quiera. Yo trabajé 3 años con ustedes, yo ya calculé mis números por finiquito, por prima vacacional, por antigüedad, y me toca esta cantidad de dinero. No es si quieren, la ley lo dice. Y probablemente demande la empresa. Eso es conocer tus derechos humanos. Eso es saber defenderte. Que nadie te vea la cara. Que nadie quiera pagarte lo que cree que te mereces, sino que lo realmente te mereces según la ley, no tus caprichos, ¿no? Entonces la ley de outsourcing quiere regular todo esto y evitar que las empresas gandallas o canallas jueguen con sus trabajadores y le paguen una bicoca ahí de prestaciones o ni siquiera les paguen, ¿no? Porque resulta que trabajabas para Bimbo, la empresa está del osito, del pan, pero te contrata Manpower y te paga Manpower y entonces nunca hiciste antigüedad en Bimbo y entonces por eso no tienes derecho a aguinaldo, a prima vacacional, a antigüedad laboral y ya te jodieron. ¿Sí? Por ahí hay una caricatura que a lo mejor les voy a enseñar de un norteamericano que hace alusión de las empresas transnacionales que vienen nada más a fregar, a joder al país, a saquear las riquezas naturales y le ponen yo te jodo, ¿no? Sale en una historieta que acabo de comprar el día de ayer en el centro. No me regañen, no me regañen. Fue por lo de mis lentes y mis ojos, ya saben que ahorita ando sufriendo con eso y pues ni modo. Traté de manejar la sana distancia, mi gelecito, mi cubreboca, pero pues ni modo, me tuve que exponer. Ya por ahí me encontré el chamuco y vi que hablaba de los frena y de todo esto, y lo compré. Y ahí viene un personaje que se llama Yotijodo. De hecho, acabo de subir un TikTok de esta historieta, ¿no? Porque vamos a ver historietas ahora. Y ya lo están viendo, ¿no? Entonces, bueno,
Ahí están los teléfonos para defender tus derechos. Bueno, en este caso son oficinas regionales, ¿no? Este manual es del estado de Culiacán. Pero me sirve o no sirve, pues, porque aquí viene lo básico, ¿no? ¿Qué tipos de derechos tenemos? Es lo que les decía, jóvenes, que tenemos derechos de primera, de segunda, de tercera generación. Los derechos de... me fui lejos, les dije que hasta de quinta. Mentira. Tenemos 3 generaciones. La primera generación, los derechos humanos se han clasificado en 3 generaciones denominadas de la siguiente manera. Primera generación, tus derechos civiles y políticos. Tienes derecho a la vida. Nadie te puede privar de la vida por ningún motivo. Así seas un delincuente. Entonces por eso se hizo tanto meollo, tanto brete, se hizo tanto escándalo, hubo tanta confusión en el caso del cuate este que patearon, el asaltante este que se subió a asaltar a la México Texcoco hace unos meses y terminó de ser una víctima, de ser un victimario siendo una víctima. ¿Por qué? Porque fíjense cómo estuvo el asunto. Me subo a asaltar una combi, pero me subo sin arma. Ya se la saben, hijos de su dedo. Y ya empieza con sus groserías, ¿no? La gente se espanta, se apaniquea, se amedrenta. Y no trae arma. Uno se pone vivo, le mete una zancadilla, lo tira, los otros le meten una santa patiza y lo terminan tirando enfrente de un centro comercial, casi medio muerto. La gente dice, qué bueno, ya se hizo justicia, excelente, bravo, el héroe anónimo o los héroes anónimos, si los ven ni los conozcan, porque hizo justicia. Estamos hartos de los malditos rateros, delincuentes que nos quitan el pan que nos ganamos con el sudor de nuestra frente o con nuestro digno esfuerzo todos los días trabajando, yendo a trabajar de sol a sol, de sol a luna. Y estuvo bien. No, no estuvo bien. ¿Por qué? Porque según los derechos humanos dicen que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Por eso existen 3 niveles de toma de decisiones. El poder ejecutivo, que ejecuta las leyes y las hace cumplir. El poder legislativo, que las hace. El poder judicial, que sanciona y castiga al que viola la ley. El poder judicial o un ministerio público fue el que tuvo que haber sancionado a este ratero. Tu obligación como ciudadano era, este cuate nos trató de asaltar. Vengo y lo entrego. ¿Tiene pruebas? Pues no. ¿Los asaltó? Pues no, nada más nos amenazó. Ah, bueno, hubo amenaza de asalto y ya se hace ahí una investigación. Pero desgraciadamente, como vivimos en el Estado de México, y en el Estado de México, desgraciadamente, hay corrupción, que es lo que se está tratando de combatir también, pues la gente dice, si se lo entregamos a los policías o al Ministerio Público, les van a dar una mordida y los van a soltar y ya no. Mejor que mínimo se lleven una patiza, pero fíjense cómo se puso de grave el asunto. Ahí intervino derechos humanos, y como nadie tiene derecho a ser privado de la vida y nadie tiene derecho a ver vulnerada su integridad física, ¿qué creen? Que ahora estaban buscando a los que le metieron la patiza y por daños a terceros estaban queriendo que pagaran 2 millones de pesos por persona y probablemente iban a ir a parar a la cárcel por 5 años. Oiga, pero es un delincuente. Sí, pero los derechos humanos dicen que aunque sea un delincuente tiene derecho a vivir. Ok, a lo mejor si cometió un delito, incluso si asesinó, lo vas a privar de su libertad, lo vas a encarcelar, pero no le vas a quitar la vida. Por eso cuando el Partido Verde Ecologista trató de aprobar una ley de pena de muerte a secuestradores y violadores, no pasó, porque atentaba contra derechos humanos. Fíjense cómo está complejo este tema. Es complejo. Todo el mundo tiene derecho a la libertad, todo el mundo tiene derecho a la igualdad, todo el mundo tiene derecho a la seguridad jurídica, todo el mundo tiene derecho al voto libre y secreto y a otros más. O sea, no es de que si quieres salir a votar, es tu derecho y es tu obligación. Por quien quieras. Pero primero fíjate cuáles son las propuestas de cada candidato, ¿no? Que fue lo que yo traté de hacer. Antes de votar, me involucré de lleno en la política de México. No siendo diputado, no siendo senador, no siendo candidato, pero siendo un profesor consciente que en los foros presenciales que tenía, difundía las ideas y propuestas políticas de cada partido, cada candidato, porque muchas veces la gente vota no tanto por el partido, por la persona, o la gente también vota por tradición. Por ejemplo, los abuelitos siempre votaban por el tricolor. ¿Por qué?
Ay, porque es el partido de la revolución y no ha dado mucho. Oiga, señor, pero el tricolor ya cambió, ya no es lo mismo, son medio corruptitos, son medio rateros, son medio asesinos, son... No, el Tri siempre ha sido el Tri. Ah, ok, bueno, cada quien. Entonces ya, yo no les voy a decir más, nada más ahí dejo la reflexión, ¿no? Ya más adelante veremos qué son los partidos políticos, la democracia, cómo fue los fraudes electorales históricamente, etcétera, ¿no? Bueno, esos son los derechos de primera generación. ¿Cuáles son los derechos de segunda generación? Los derechos sociales, económicos y culturales. Tienes derecho a la salud, que es el que está más vulnerado ahorita. La cifra oficial dice que van casi 110,000 decesos por COVID-19. Por ahí hay gente de oposición, por ahí hay gente de otros grupos políticos, de otras tendencias, de la misma sociedad civil que dicen que no, que ya van más, que el gobierno engaña, que no da la cifra oficial. Bueno, pues sea la cifra oficial o no, creo que lo que nos toca es quedarnos en casa o tratar de quedarnos en casa si es posible, cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, a mí ahorita ya me está dando miedo, pavor, pánico, no sé, porque ya vi que sí se van a poner los tianguis navideños. Y dime tú si crees que el mexicano común de a pie va a respetar las medidas de seguridad. Si el fin de semana que anduve en el centro, había mucha gente sin cubreboca, mucha gente amontonada, ya estaban haciendo sus compras, y para colmo, la gente que es religiosa, católica. Se dijo que del 10 al 15 de diciembre la villa o la Basílica de Guadalupe iba a permanecer cerrada por la situación del COVID y para no hacer contingencia. ¿Y qué hicieron los peregrinos y los creyentes? Pues vamos antes. Y tan solo el sábado, más de 15,000 personas visitaron la villa o la Basílica de Guadalupe. O sea, hazme el favor, ¿en qué cabeza cabe ese tipo de razonamiento? Si a eso se le puede llamar razonamiento, con todo respeto. Tienes derecho al trabajo digno. Por eso mi esposa defendió sus derechos. No, ok, a mí no me están finiquitando, porque un finiquito es cuando yo renuncio. No estoy renunciando, señores, me están despidiendo. Y es un despido injustificado. Así que me tienen que liquidar, no me tienen que finiquitar. Tenemos derecho a la seguridad social, a un servicio de salud, ¿no? Aunque ahorita, pues, véanme a mí, ¿no? Yo ahorita me tengo que operar de la vesícula, porque tengo una pequeña piedrita por ahí que se me hizo, no sé si por pasarme de pastillas, no sé si por no tomar agua, no sé si por estar todo estresado, no sé si por comer muchas grasas, pero pues ya está, ya que le hago, ahora hay que buscar la solución. Ya ni llorar es bueno. El hubiera no existe. Entonces, pero ahorita no puedo ir a mi SEMIN, que es mi servicio de salud que tengo por parte del gobierno de México. Entonces ahorita me he estado atendiendo en un centro de salud privada o en una farmacia de acá de la vuelta, y ahí me sacaron mi hepatitis, ahí me sacaron mi gripe, y ahí, ¿no? Pero ya para cosas más fuertes, ya operaciones, internamientos, pues ya tengo mi servicio de salud, ¿no? A mi esposa, sin decirle agua va, tenía seguro social del IMSS. Te quitamos el IMSS porque ya no nos alcanza para financiarlo. A ver, es que no es si quieres, carajo, es mi derecho. No tienes por qué quitarme el IMSS. O sea, primero me quitas el IMSS, luego me bajas el sueldo a la mitad, y luego me despides. Estás violando mis derechos humanos. Tenemos derecho a una vivienda digna. Por eso ahorita también se está reformando el programa de Infonavit, de Foviste, porque históricamente, en años anteriores, eran créditos impagables. Tú sacabas un huevito, una casita de Infonavit y te ibas pagando, tu papá, tu mamá pagando, y el mendigo interés cada día se hacía más alto y grande, y nunca acababas de pagar tu bendita casa, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, se está reformando eso para que todo mexicano tenga derecho a una vivienda digna a costos accesibles. Tienes derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, tanto en la escuela, como en tu casa, como en la calle. Nadie puede o debe de llegar a violentarte, ¿no? Entonces, cuando nos asaltan, atentan contra nuestros derechos humanos, sí. Entonces, cuando papá o mamá nos violenta, atenta contra nuestros derechos, sí.
a la educación. Tienes derecho a la educación. Por eso no era tan fácil así como unos decían. Porque unos lo dijeron, ¿eh? Y ya sé que ustedes iban a estar encantados, pero no, así no funcionan las cosas, mis queridos jóvenes, estudiantes, mis queridos pupilos, educandos, jóvenes ilustres. Hay pandemia, se suspenden clases, se suspende calendario escolar, hasta nuevo aviso, espérate, ¿y el derecho a la educación de los jóvenes, adolescentes y niños, dónde queda? O sea, no podemos dejar sin clases a estas generaciones. Tenemos que buscar formas, medios o maneras para seguirles dando educación, para seguirlos formando. Y entonces ya se buscó. Bueno, se les da el internet. Están en redes sociales. Ya, por internet, redes sociales, videoconferencias, plataformas educativas. La sorpresa para México y para el secretario de Educación Pública y para el sistema de educación en México vino cuando, tómala, no todos tienen acceso a internet. No todos tienen un celular. Y no todos tienen una computadora. Tan solo el 40% de los mexicanos tiene este derecho o acceso a este derecho humano. Porque quiero que sepan que el internet y las redes y la comunicación digital ya también está consagrado como un derecho humano, ¿no? Entonces ahí vino el reto de, híjole, ¿y ahora? ¿Cómo le hacemos? Tercera generación. Derechos de solidaridad internacional. Tienes derecho a la paz. Tienes derecho a vivir en paz. Por eso por ahí hay un programa del gobierno de México llamado Juntos por la Paz, que se los voy a dar a conocer y vamos a hacer unas reflexiones sobre eso. A la solución pacífica de las controversias, a la no intervención de otros países en asuntos de la nación. A pesar de que la ley dice Estados Unidos o de Norteamérica o cualquier otro país no puede intervenir en asuntos del país, así como México no puede intervenir en otros asuntos. Por ejemplo, ahorita andaba ahí un brete, ¿no? Para que lo entiendan. ¿Por qué Obrador no ha felicitado a Biden? Espérate. Trump está acusando de fraude electoral, Trump está acusando de que no fueron elecciones transparentes, limpias, y hasta que no se resuelva toda esa telaraña, y hasta que no declaren en enero como presidente oficial de Estados Unidos de Norteamérica a John Biden, yo, presidente oficial de México, Obrador, voy a reconocerlo como tal y voy a ir a hacer negociaciones o a ver cómo habían quedado las negociaciones. Y porque yo no tengo que intervenir en asuntos de otro país. Lo dicen los derechos humanos y lo dice el principio de no intervención. Mas, sin embargo, Estados Unidos de Norteamérica, con Donald Trump, se obligó a López Obrador a convertir a México en el tercer país seguro, utilizando a la Guardia Nacional, que había sido creada con el objetivo de dar seguridad y estabilidad a los mexicanos, para llevárselo a la frontera y contrarrestar a los hermanos, repito, hermanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, centroamericanos, pues, o latinoamericanos, y reprimir su migración, que es un gran problema que enfrenta México desde hace muchas décadas. Eso para mí es una violación a derechos humanos. Entonces, bueno, tienes derecho a la no intervención, a la limitación del uso de la fuerza, a la autodeterminación de los pueblos indígenas, a la soberanía nacional y a muchos otros más. Son 30. Digamos que aquí están los más importantes. Características de los derechos humanos son universales. Aquí en China tienen validez. Son indivisibles, no se pueden dividir o separar. Son irrenunciables. Oye, renuncia a mis derechos humanos. Eso no se puede. Son progresivos, avanzan conforme pasa el tiempo, ¿no? Por ejemplo, fueron de primera generación, civiles y políticos, luego segunda generación, sociales, económicos y culturales, tercera generación, solidaridad internacional. Son progresivos, son jurídicamente exigibles. Es importante que recuerdes que todos somos titulares de estos derechos, que nadie debe de violentar estos derechos, que los derechos humanos forman parte de nuestra naturaleza
El fundamento objetivo último del Estado de Sinaloa es la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos garantiza el objetivo. Todo abuso de autoridad debe ser sancionado. El respeto a los derechos humanos beneficia a todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa está para protegerte. La Comisión Estatal de Derechos Humanos promueve y divulga los derechos humanos. Bueno. Estaba yo buscando una canción o algo para transmitirles la importancia de los derechos humanos y me encontré con esto, que ha sido muy criticado. No sé si conozcan La Boa. La Boa es una canción popular, clásica de un grupo musical llamado La Sonora Santanera, de México. Y bueno, estaba yo buscando una canción para difundir o promover la defensa de los derechos humanos y me encontré con una canción de La Boa, pero fue cambiada. Y ya hay puntos de vista encontrados, ¿no? Porque en algún momento se llegó a hablar de que había un grupo por ahí llamado BOA, bloque opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y se hicieron como que memes, ¿no? Con esta canción de La Boa. Y para no hacerse la larga, pues era como que un grupo, o era un grupo, o es un grupo, que intenta derrocar mediante un golpe de Estado al actual gobierno, con violencia, con agresión, con todo. Incluso por ahí ya sacaron una película llamada Nuevo Orden, que es un golpe de Estado. Y casualmente, bueno, no creo que sea casualidad, salen las casitas que estuvieron haciendo protesta disque civil pacífica en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Que hasta les pusieron vallas y todo para evitar confrontaciones, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por esa razón el gobierno de México o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el organismo de defensa, promoción y justicia en materia de derechos humanos en México, cuya titular ahora es una mujer y durante muchos años fue un hombre, y ha sido una institución que ha sido juzgada o ha sido criticada porque en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de gobiernos anteriores había mucha corrupción y se tapaban delitos y se juzgaba de manera inadecuada a los culpables, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verla. Y hay muchos que dicen que es una burla, ¿no? A las víctimas de derechos humanos. Pues dicen, pues está pegajosa, y creo que el objetivo o el chiste es difundir el mensaje de los derechos humanos, ¿no? Entonces vamos a verla y a escucharla y ya me darán su opinión, ¿no? Digo, en lo particular a mí la canción original me gusta mucho, ¿no? Pero la adaptación que hicieron, pues se me hace interesante. Y no sé si digan que es una burla porque la gente sale moviéndose, cantándose o así como que... Pero para mí no es una burla, pero bueno, ya ustedes dirán si es una burla o no, ¿no? ¿Y qué entendieron de la canción? El mensaje sobre todo. En esta vida no ha pasado por la triste situación de ver sus derechos mancillados sin saber que hay solución. Pero existe la CNDH, quien te puede ayudar. Tus derechos protegemos. Tus derechos protegemos. CNDH es para ti, es respetar y proteger
CNDH es para ti, el respetar y proteger. A respetar a las mayores, a los niños, a los hombres, a las mujeres y a todos. Y a todos dicen derechos humanos. ¿Hacia quién me acerco? A CNDH, donde se denuncia y a todos lo saben. ¿Hacia quién me acerco? A CNDH, tus derechos protegemos. Tus derechos protegemos. Ante abusos de la autoridad, denuncia en la CNDH. Las personas mayores lo saben, y todas las mujeres lo saben. Las víctimas de trata lo saben. Todos los migrantes lo saben. Los adolescentes lo saben. Los niños y las niñas lo saben. Quien perdió un amigo lo saben. Y en donde denuncias en CNDH. Quiero hacer notar que este video fue grabado antes de la pandemia, para que no vayan a decir que no traen cubreboca, todo el mundo está ahí abrazándose y besando. No, fue antes de la pandemia, ¿no? De hecho, el video fue subido el 7 de octubre del 2019, como que ahí todavía no sabíamos que había el virus en China y todo, ¿no? Entonces, bueno, pero la gente anda diciendo en redes que esto es una burla de la CNDH a los derechos humanos. Porque si nosotros nos metemos a buscar internet, hay una noticia donde nos dice que la ONU hace recomendaciones a México en materia de derechos humanos, porque en México los derechos humanos son violados, no son vulnerados, no son respetados. Miren, para que vean lo grave que es la situación. Yo me acuerdo que durante el sexenio de Felipe Calderón, la ONU vino y le hizo alrededor de 160 recomendaciones. Y en el 2018 viene y le hace 264 recomendaciones. Estaba gobernando todavía Peña Nieto, le iba a entregar el poder a Obrador. Me gustaría ver cuántas recomendaciones le hace Obrador ahora que venga. Dejen investigar, ojalá no sean más. Ojalá México ya esté trabajando más en materia de derechos humanos, porque miren, México recibe 264 recomendaciones, que no es un número tan pequeño, para mejorar sus obligaciones en cuanto a defensa y protección de derechos humanos, ¿no? Tan solo el caso catastrófico, el caso más grave de los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, ¿no? De hecho, yo tengo un libro que se llama Julio César Mondragón, y en ese libro explica todo, cómo estuvo el asunto, y bueno, para no hacerse la larga, dice que al chavo lo decapitaron, a un chavo, un estudiante normalista que aspiraba a ser profesor, le cortaron la cabeza, no es cierto, lo desollaron. O sea, le quitaron el rostro, ¿no? Lo desollaron. Entonces, digo, ¿en qué cabeza enferma? ¿En qué cabeza, no sé cómo llamarle, enferma, irracional, inconsciente, cabe ese tipo de saña, ese tipo de actos inhumanos?
Identificar y juzgar a los responsables de las desapariciones en Ayotzinapa, investigar y procesar a los autores de crímenes contra periodistas y activistas y poner fin a los feminicidios y a la violencia de género. Son algunas de las recomendaciones que recibió México de más de un centenar de Estados miembros de la ONU luego de someterse al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. ¿Estamos mal? Estamos mal y es momento de tomar cartas en el asunto. Probablemente el gobierno de México, en un esfuerzo por tomar cartas en el asunto y hacer como que una reflexión consciente, en los recientes días publica algo llamado Guía Ética para la Transformación de México. Les voy a mandar el audio y me van a dar su opinión. No es un documento obligatorio, sino que es un documento como que una recomendación para hacer como que una reflexión de un acto de conciencia en los seres humanos, sobre todo en los mexicanos, de cómo hemos vivido hasta ahora nuestra vida en cuanto a ética y moral. Acuérdense que la ética, bueno, la ética es la reflexión de la moral. ¿Pero qué es la moral? La reflexión de nuestros actos conscientes e inconscientes, que fue lo que vimos primero en Bordando la Vida, ¿no? Quiero que quede claro que no es un manual, no es como que una guía o una receta de cocina, no, simplemente es como que un documento más para hacer una reflexión sobre cómo hemos vivido ahora, ¿no? Toca temas importantes como por qué es importante respetar la diferencia, que creo lo tocamos cuando vimos lo de multiculturalidad y el caso de discriminación a grupos indígenas o étnicos, ¿no? Toma el caso de por qué es importante vivir una vida con equilibrio, con dignidad, respetar la libertad, por qué es importante vivir una vida con amor antes que el placer, porque es importante hacer una reflexión de lo que hemos vivido en el pasado para ver al futuro y tratar de construir una vida más digna, porque es importante ser agradecidos, ¿no? Por lo que tengamos. Así sea un plato de frijoles, ser agradecidos. Así sea una cama toda ya rígida y fea y molesta en la espalda, pues mínimo tienes un techo, tienes una cama, ¿no? Se estará cayendo tu casa, pero tienes una casa, o sea, cosa que muchos no tienen. Y aquí es donde ha generado más controversia este documento, el perdón. Porque en algún momento el presidente de México dice, perdonamos, pero no olvidamos los delitos que han cometido los delincuentes y por lo tanto se va a buscar la justicia social o hacerle justicia a las víctimas de los desaparecidos, a las víctimas de los secuestrados, a las víctimas de algún delito o alguna violación a derechos humanos. Empezando con los de las madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, se hizo una comisión de la verdad y se está buscando a los culpables. Y hay mucha gente que dice, no, perdón no es justicia. Queremos justicia, queremos castigo a los culpables. Entonces, es controversial, ¿no? Yo nomás les voy a decir algo. Alguna vez un maestro que ustedes ya vieron en los videos, si se dieron el tiempo de ver los videos de Nepohuatzintzin, el maestro Roberto Valero, que yo aprendí mucho de él, en paz descanse, nos dijo, mira, hijo, nunca pidas perdón. ¿Por qué? Porque pedir perdón es reconocer que hiciste algo con alevosía, ventaja e intención, es decir, que lo hiciste al drede o a propósito. Mejor pide disculpas. El pedir disculpas es decir como que lo hiciste sin intención, lo hiciste sin querer, fue algo que se te salió de control, pero decir que pides perdón, ¿qué es decir? Que te arrepientes de algo que hiciste a propósito. Dice, caray, está muy fuerte, ¿no? Dice, pues sí, dice, pero así era la mentalidad de los nuestros, de nuestros antiguos.
Pues déjemelo checo porque sí me hizo ruido, ¿no? Sí me pegó esa forma. Nos habla de la igualdad, de la importancia de la verdad de la palabra, de la fraternidad, de la importancia de la justicia y las leyes, de la importancia de respetar y conocer la autoridad y el poder y el no abuso de poder, de la importancia de trabajar con dignidad, de la riqueza, la economía. Nos habla de la familia, de los animales, de las plantas, de las cosas, de muchas situaciones importantes que creo que a lo mejor sí nos podrían ayudar para tener una mentalidad más consciente, más responsable hacia todo lo vivo, ¿no? Pero bueno, algunos la apoyan, algunos la denostan, y en democracia es normal, o sea, no siempre vas a estar de acuerdo con todos o con lo que se propone. Entonces, bueno, yo se las voy a pasar nada más para que le echen ahí una lecturita y les voy a abrir un espacio ahí en Classroom para que me pongan, no sé, una crítica, una opinión, una reflexión. ¿Creen que sirva? ¿Creen que no sirva? ¿Creen que sea un buen comienzo para empezar un acto de conciencia en los mexicanos actuales, no? Bueno, a ver, ahora sí, nos quedan 5 minutos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reflexión, sugerencia, reclamo que quieran hacer de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? ¿Nadie? Con confianza. Si no, pregunto yo, ¿eh? Me gusta ser voluntario, pero me gusta que sea voluntario, no me gusta forzarlos. Pero pues si no, se quedan todos callados, sí voy a agarrar al azar a alguien. A ver, alguien, ¿qué opinan de qué entendieron que son los derechos humanos o por qué son importantes? Bueno, a ver, Julieta, dígame qué entendió de la clase de hoy o qué le pareció importante o relevante de la clase de hoy. Pues me parece importante no acerca de que debemos conocer los derechos, sino bien, pues un poco para que no nos quieran ver la cara y que es importante también conocer eh, de qué tratan o cuáles. Se escucha medio distorsionada, no, bueno, sí gracias Julieta, sí los vamos a conocer bien, o sea, ahorita más como que la introducción, o sea, de tarea van ustedes a investigar los 30 derechos humanos, lo encuentran en cualquier lado, lo googlean, 30 derechos humanos, y ya, ¿no? A ver, ay, es que no hay hombre ya. Ah, sí, ya lo vi. Jesús, ¿qué opina de que la ONU le haya hecho 264 recomendaciones a México en materia de derechos humanos? ¿Qué le dice eso? Pues yo digo que está bien, ¿no? ¿Está bien que le haya hecho las recomendaciones? Sí, porque, bueno, por ser una organización grande, puede como, pues, lo que no, ay, ¿cómo decía? Tranquilo, reflexiónenlo. Ok, está bien que le haya hecho las recomendaciones, Jesús, estoy de acuerdo con usted, pero... Recomendación, perdón. ¿Qué opina de la situación de derechos humanos en su país? Que no está bien organizada. Bueno, hay algunos puntos que están bien y otros que no están bien organizados. ¿Cuáles cree que sí estén bien? Como el derecho a la educación, derecho a la vida. ¿Y se respetan? Algunos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el derecho a la educación, algunos no tienen las posibilidades o no tienen los recursos para llevarlo a cabo. Bien. ¿Qué más? Nada más. ¿Qué opina de la situación en México? Miren, a mí no me gusta llamarle feminicidios, porque entonces si hay feminicidios también hay homicidios, y no. A mí me gusta, o yo prefiero llamarle homicidios de hombres y mujeres, ¿no? En México en los últimos años se ha dado más homicidios de mujeres que de hombres. ¿A qué cree que se deba eso? ¿O qué opina de esa situación?
Jesús. Mm, pues opino que bueno, es una lucha de mujeres que exigen parar con las muertes de mujeres. Entonces siento que, bueno, es una lucha de mujeres para mujeres. Entonces yo creo que yo no opinaría. Ok, vamos a ver. Gracias, Jesús. Eh, Elizabeth, ¿qué opina usted de la situación de derechos humanos en materia de homicidio a mujeres en México y de la situación que se está dando, que actualmente hay mujeres que salen a protestar a las calles por esto? Pues, como usted comentaba, ¿no? Ahí estaba interviniendo en el derecho a la vida, no le están respetando la vida a las mujeres. También se ha interpretado a la mujer como un, ¿cómo se diría? Como un lado un poquito débil, ¿no? Entonces, de cierta forma hay muchas excepciones. Y en la cuestión de las manifestaciones, estaría bien si supiéramos que las manifestaciones son calmadas, que no dañan a nadie. Sin embargo, han malinterpretado las manifestaciones como ya dañar así ya la ciudad e ir contra los hombres. Ajá. Digamos, aquí también interviene el tema de feminicidio, ya de feminicidio. ¿Cómo se dice? Cuando Bueno, a mí me gusta llamarle homicidio de mujeres y hombres, para no meterme en broncas, pero pues si quieres llámale. homicidio. Sí, pero de la mujer es que es machismo, pero ¿cómo se llama el de la mujer, maestro? Se me fue la palabra. ¿El qué? El machismo. Uh, feminista, ajá. La Ah, palabra feminista ya se fue malinterpretando, porque para mí, en cuestión de su concepto, la palabra feminista es defender, no sé, los derechos de la mujer, pero aquí ya se fueron como el machismo, ya se fueron contra el hombre y no a igualdad al hombre. claro. Bueno, a ver, gracias, Elizabeth. A ver si les dejo una tarea especial sobre esto, ¿no? Para dejar más claro esto. O sea, para mí, desde mi muy personal punto de vista, hombres y mujeres son iguales ante la ley y todos tienen los mismos derechos y ya, punto. No hay más. Aquí el problema es que hay mucha subcultura, como lo vieron ustedes en el libro de Renacimiento Mexicano, y por eso se los dejé leer, del machismo, de que el hombre lleva la batuta, de que el hombre tiene el poder, la autoridad, de que el hombre manda, de que el hombre tiene la última palabra en las familias, y si la palabra del hombre no es tomada en cuenta o obedecida, entonces optan por el camino de la violencia. Y desgraciadamente tiene que ver con patrones de conducta, porque a lo mejor así les enseñaron a ellos, y ellos normalizan la violencia, y ahí es donde viene el peligro, ¿no? Pero ya lo analizaremos más a fondo. De entrada, su tarea ahorita va a ser investigar más a fondo qué pasa con la situación actual de derechos humanos en México, cuáles son los derechos humanos en México, bueno, cuáles son los derechos humanos que se deben de respetar en México, porque los derechos humanos están en la Carta de... Están en la Constitución, pero también están en la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Echarse un clavado a estos, no, si les pasé los links, ya, nomás hago esto y ya. A estas historietas o a esta información, a ver si es... no se los pasé. No, pero bueno, se los subo a Classroom, ahorita se los mando por WhatsApp. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ok, muchas gracias por su atención, nos vemos en la siguiente clase, reflexionen de esto que vimos ahorita, porque vamos a ver un caso bien duro de derechos humanos, que se involucra una mujer y un adolescente, pero vamos a tratar de tocarlo con pincitas, con calma y llegar a un buen debate con esto. Que tengan buen día, nos vemos, cuídense mucho, bye.